Amigos, continuamos aquí en Portada y le preguntábamos a Viviana antes de ir a la pausa sobre déficit hídrico. Está muy seco el suelo, da la sensación y muy propenso a que arda todo, ¿no? Sí, exactamente. Hay un riesgo muy alto de incendio, que eso es básicamente lo que tenemos que tener cuidado, y siempre cuando nos fijamos en Indumet, cuando en el mapita en donde nos dice que está rojo, bueno, cuáles son las zonas, las que están rojas justamente son las que tienen riesgo muy alto de incendio de campo, incendio forestal. Y sí, estos días atrás, la semana pasada, sin ir más lejos, tuve una reunión justamente en el departamento de Rocha por el tema del déficit hídrico, justamente para ir preparándonos en el caso de que, bueno, de que esto siga empeorando y bueno, y las lluvias que se pronosticaran no pasaran, que en este caso pasó, de que llovió como se había pronosticado para el fin de semana, viernes, sábado, domingo, el domingo un poco menos, pero bueno, siempre el agua viene bien. Para estos lados como que no ha llovido tanto, para el lado de lo que es Rocha más que nada, Chuy, Santa Teresa, La Coronilla, Castillos, toda esa zona de allá no han visto agua hace bastante tiempo, y bueno, entonces se hace ver el tema del déficit hídrico. Justamente habían hablado de que los productores no tenían agua potable en algunos lugares, entonces ahí la idea era bueno, ir aprontándonos para el peor escenario. Y el aprontarnos para el peor escenario es ver más o menos de cómo nos armamos en caso de que, exactamente, de que se prenda. Sí, más que nada ver cómo se afronta el déficit hídrico, no tanto enfocado a lo que tiene que ver con la parte de bomberos, sino más que nada bueno, de cómo se apoya a toda la población, sobre todo los productores. Tanto para el consumo de agua de las personas como de los animales. Las zonas boscosas suelen ser las más propensas, digo, me voy de camping, no apago el fuego, alguno que tira una colilla, de la nada se puede armar algo, digo, de hecho Santa Teresa ha sufrido tiempo atrás, sí, zonas de camping, zonas de campo, de esto que le ha costado carísimo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, justamente en esa zona que es la más compleja, la Esmeralda, bueno, en la parte de Santa Teresa, del camping de Santa Teresa, bueno, desde hace tiempo se viene trabajando justamente con el SECOED, con Daniel Silveira, en todo lo que tiene que ver con la coordinación de la limpieza de cortafuegos, que ya hacía un buen tiempo que no se venía realizando después de aquel incendio grande que hubo, pero bueno, después de los incendios por lo general empiezan a los rebrotes y demás, y otra vez se empieza a llenar de vegetación, y bueno, ahí está bastante sucio el terreno por aquellos sectores, y se estuvo trabajando en la limpieza de los cortafuegos justamente para evitar, en el caso de que suceda algo, bueno, poder controlarlo en alguno de esos cortafuegos. Puntualmente en lo que fue las bases ahí en Santa Teresa fue que se hizo un trabajo de casi un mes, se estuvo trabajando para la limpieza de ese cortafuego que cumplía esa función, y en este momento, estos meses atrás, vimos que bueno, esa función no la estaba cumpliendo porque ya había mucha vegetación, y en eso fue en lo que se hincó más el trabajo. También en Oceanía del Polonio también se estuvo trabajando, allá en un sector del Chuy también, en La Paloma también, trabajando justamente en aquellos lugares donde ya se conocía que había cortafuegos, y bueno, en lugares de repente si se tenía que hacer en algún lugar nuevo también. Bueno, la Esmeralda está muy complejo por el tema de que... Por el tema más que nada de que sí, se pusieron más casas en los lugares, se limpió el terreno, y bueno, en esos lugares donde se limpió, se loteó y se vendió, entonces ahora ya no cumple función de cortafuego. Ahora lo que se puede hacer es solo limpiar la calle, y muchas veces la idea, lo que se busca es que los vehículos de emergencia puedan circular también por esos lugares para poder llegar, porque hay lugares que son inaccesibles. Solo se puede llegar pie a tierra. O sea que nosotros tenemos que dejar el vehículo a muchos metros para poder llegar al lugar. Se llega con bomba mochila, chicote, alguna herramienta de ataque directo, Maclao, Pulanqui, para poder trabajar en el lugar. Entonces eso complejiza más también el tema de la tarea del ataque directo, ¿no? a ese fuego, y poder controlarlo. Coméntame un poco, te lo decía fuera de micrófonos, todos vimos y quedamos impresionados del video en Rivera, de cuando está el cuerpo de bomberos frente al portón y explota. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí se generó un fenómeno que se llama backdraft, ¿sí? que justamente lo que se genera es el incendio, el fuego está en su etapa latente, y lo que falta es oxígeno. Si hay mucha concentración de humo, por lo general cuando hay mucha concentración de humo negro, ¿sí? La mayor temperatura se genera a nivel del techo, por decirlo de alguna manera, porque los vapores calientes tienden a subir, y bueno, lo que está esperando es que ingrese oxígeno por algún lado, y cuando ingresa oxígeno a veces de golpe
se puede llegar a generar este fenómeno en donde como que el incendio absorbe ese oxígeno y después sale como si fuera una explosión, pero en realidad es el flujo reverso que se llama, una explosión de flujo reverso, en donde se puede llegar a generar este tipo de fenómenos del fuego. Esto me imagino que antes de actuar hay una evaluación de cómo atacarlo, más allá de que deben tener las bases de cómo hacerlo, pero me imagino que habrá un jefe de dotación que es el que da la estrategia. Sí, debería ser así. Sí, en realidad esto fue en territorio brasilero, no fue en territorio nuestro, pero ¿no? Sí, pero en realidad, bueno, hasta cierto kilómetro Uruguay apoya justamente por un tema de distancias muchas veces en la que se encuentran los destacamentos que son del lado brasilero. Lo mismo sucede del lado del Chuy, también tenemos esa doble frontera. Exactamente. Ahí también se apoya y muchas veces el trabajo lo hace el personal de bomberos nuestro. ¿Es consciente la gente, o somos todos conscientes de que por ahí hasta un vidrio en el piso tirado puede llegar a provocar un incendio? Sí, es poco probable, pero puede llegar a pasar, sí, porque bueno, justamente el sol se viene moviendo, no sé si alguna vez hicieron el experimento con la lupa, vieron que tiene que justamente todos los rayos converger en un punto, pero uno va moviendo. Con el vidrio puede pasar que con la temperatura, si hay mucha sequía, es poco probable, pero si se dan las condiciones puede llegar a pasar. No es lo más común. Sí, por lo general, bueno, es muy común a veces que estén haciendo algún trabajo con alguna soldadura, cartelería y demás y pueda pasar un incendio, o que estén trabajando con alguna maquinaria donde haya mucha piedra y de repente, exactamente, el tema del roce justamente de cuchilla con piedra pueda generar una chispa, puede llegar a generar un incendio. En lugares donde también hay cables de alta tensión, eso también, si está muy seco, puede llegar a generarse un incendio. Y bueno, hay un porcentaje muy importante de orígenes de incendio que se da por el factor humano. ¿Sí? ¿Viste la promo de Antonio Ripoll? La que dice que el ser humano es el factor más generador de incendios por inconsciencia. Sí, muchas veces sí, por inconsciencia, por negligencia, por desconocimiento, porque por esto pensamos que nunca va a pasar hasta que pasa, pero sí, se da un porcentaje importante de orígenes de incendio por este factor, por nosotros mismos, ¿no? A veces por no tomar los recaudos que tenemos que tomar, vamos transitando por la ruta y tiramos una colilla de cigarro a pesar de que vemos que todo el pasto está amarillo, pues bueno, no tomamos conciencia, a veces no es que se haga de gusto, sino porque no tomamos real conciencia de lo que eso puede generar, porque después yo sigo circulando y ni me entero si se prendió o no se prendió. Sin duda. Hasta que alguno no pasa y avisa, sobre todo en lugares en donde están bastante alejados, que no hay centros poblados muy cerca, ya cuando se avisa de un incendio tiene unas proporciones bastante importantes, porque para que se vea tiene que ser de proporciones bastante importantes, y bueno, y cuando se accede al lugar muchas veces no se accede muy rápido, no se sabe bien por dónde es el ingreso, y eso también lleva a que ese incendio siga avanzando y afectando hectáreas y más hectáreas. ¿Cómo tiene que denunciar a alguien cuando tiene un incendio, cuando tiene algo que requiera la participación de bomberos? Bueno, tiene que llamar al 911, en donde ahí especifica, siempre tiene que ser lo más concretos posibles en la información que brindan. Es más difícil cuando sucede en campos, porque claro, a veces dicen, no, el campo de Pepito. Y claro, ellos se conocen entre ellos, pero nosotros no sabemos quién es ese fulanito. Entonces siempre tratar de ser lo más específico posible sobre qué ruta, sobre qué kilometraje, si pueden, o qué mojón. Eso es fundamental. Y bueno, y si no, lo otro que pueden hacer es llamar directamente al destacamento más cercano del lugar. En el Google Maps pone el destacamento que pueda estar más cercano y ahí le va a salir el número de teléfono, y ahí siempre hay personal las 24 horas. Viviana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, un gusto. Amigos, volvemos el próximo jueves aquí 21:30 en Más Televisión. Que pasen muy bien. Buenas noches.